Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el economista Ricardo Patiño, ex canciller de la República, con quien vamos a hablar sobre el decreto de la Corte Constitucional que da luz verde al acuerdo militar con Estados Unidos. Economista, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un gusto de saludarlos a ustedes, saludar a la audiencia. Encantado de conversar sobre estos tan graves temas para la sociedad ecuatoriana. Estoy a sus órdenes. Gracias, economista. Me imagino que ya usted leyó el acuerdo. ¿Qué criterio tiene usted de este acuerdo, economista? A ver, es mucho más grave de lo que pensé cuando lo escuché inicialmente. Mucho más grave. Realmente estamos hablando de un acuerdo para ocupar el territorio ecuatoriano. No es un acuerdo militar cualquiera. Yo he analizado detenidamente el documento y puedo decirles que ni siquiera es darle el permiso a una base norteamericana en el Ecuador. Es autorizar a la ocupación militar de los Estados Unidos en el Ecuador. Ustedes podrán decir, bueno, esto parece exagerado, pero no lo es. Solamente se trata de leer el acuerdo y darnos cuenta. Vamos a tratarlo ahora con detalle, si ustedes así lo quieren, pero realmente es así de grave. Miren, el acuerdo, que además desde el propio nombre ya evidencia el deseo de ocultar cosas, porque se llama Acuerdo entre la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas. ¿Qué entienden ustedes por eso? Nada. No dice que es un acuerdo militar, un acuerdo policial, un acuerdo de cooperación de seguridad, no. Dice acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, así dice el texto directamente. ¿Y qué permite ese acuerdo? Términos rebuscados un poco, ¿no? Claro, o sea, para confundir, cuando tú no quieres que las cosas se entiendan, pones relativo al Estatuto de la Fuerza. Si hace un acuerdo, debía ser un acuerdo militar, porque es un acuerdo básicamente entre el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿ya? Y el Comando Sur y el gobierno del Ecuador. Perdón, no te escuché. Dicen que solo es marítimo. No. Ya les voy a leer lo que dice. Bueno, pero es un acuerdo que establece, no tiene ningún tipo de límites. Miren, establece que el personal de los Estados Unidos, el personal, no solamente el personal militar, todo el personal militar, el personal civil, los contratistas, los empleados de los contratistas de los Estados Unidos que lleguen al Ecuador van a llegar con absoluta inmunidad. No tienen privilegios, exenciones e inmunidad equivalente a la inmunidad diplomática del Convenio de Viena para los diplomáticos, que se firma esas inmunidades que pueden ser razonables para que un diplomático de un país que va a otro a representar a su país no pueda ser tomado preso por cualquier razón, no puedan, incluso ellos hay un límite con ellos, pero no, aquí no. Estos no tienen límite. Todo el personal que lleve el Departamento de Defensa o los contratistas que contraten tienen inmunidad, exenciones y privilegios. Pueden entrar y salir del territorio solamente con la identificación que les da los Estados Unidos. No necesitan ninguna identificación ni ningún viso adicional. Y pueden llegar con las órdenes que reciban de los Estados Unidos. Se autoriza la jurisdicción penal de los Estados Unidos sobre su personal y sobre todo el personal que los contratistas lleven. O sea, la jurisdicción penal significa que el Ecuador no tiene jurisdicción penal sobre ninguna de las personas que lleguen como consecuencia de este acuerdo. Pueden producirse cualquier tipo de daños y esa afectación no puede ser juzgada por el Ecuador. Están exentos de cualquier inspección. Ellos pueden importar bienes, equipos, suministros, pertrechos, cualquier tipo de cosas que importen y que exporten.
No pagarán, por supuesto, impuestos, eso ya he contado, pero además no pueden ser objeto de ningún tipo de inspección. Las aeronaves, a propósito de tu pregunta que decías, dice, las aeronaves, buques y terrestres, o sea, por aire, mar y tierra, pueden entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio nacional y no pueden ser sujetos a ningún tipo de abordajes ni de inspección de ninguna naturaleza. Pueden contratar construcciones, o sea, pueden tener no solamente equipamiento, sino construcciones sin ningún tipo de restricción. Y finalmente el Ecuador se compromete a no reclamar por ningún tipo de daño, pérdida, destrucción, ni por lesiones o muertes de ninguna persona que pueda salir lesionado o muerto por la intervención de los Estados Unidos en el Ecuador. Se compromete a no ejercer ninguna acción de ninguna naturaleza contra los Estados Unidos. Y además, finalmente, pueden celebrar cualquier tipo de arreglos para reformar este acuerdo. Bueno, así es de grave la situación. O sea, los permisos son de esa naturaleza. Pero, finalmente, como lo decía hace un momento, no tienen ningún límite tampoco de ninguna naturaleza. Perdón, no se establecen ni siquiera cuántos soldados norteamericanos pueden llegar. Sí, bueno, pueden llegar máximo 100 soldados o 50 policías. No hay límite para el número de soldados o marines. No hay límite en cuanto a los aviones, buques o vehículos que pueden llevar los Estados Unidos. No hay límite en cuanto al territorio en el que pueden estar en el Ecuador. No hay límite en cuanto a las construcciones que puedan hacer. A qué tipo de armamento y a cuánto armamento puedan llegar. Y por último, para terminar esta primera explicación, no tiene fecha de terminación el acuerdo. Tiene solamente fecha de comienzo, pero no tiene fecha de terminación. Así es la situación. Así es de grave. Y la Corte Constitucional dice que no hay ni siquiera que llevar esto a la Asamblea Nacional, que por supuesto es una obligación de llevar un documento de esta naturaleza por las implicaciones que esto tiene a la Asamblea Nacional para que sea analizado y la Asamblea apruebe o no apruebe este convenio que fue firmado por Lasso 7 días antes de la segunda vuelta y fue mandado a la Corte Constitucional 9 días antes de la posesión del presidente Noboa. Así para comenzar, querido amigo. ¿La Corte Constitucional podría tener algún tipo de responsabilidad, los jueces, los integrantes, los que votaron a favor de ese acuerdo para que se le dé luz verde, si mañana pasado se dan violaciones a la soberanía, no solo a la soberanía, tal vez viene un militar de Estados Unidos, yo decía hace algunos minutos, maneja su vehículo, atropella a alguien, esa persona muere, no puede ser juzgada, no pueden ni meterlo preso. Absolutamente. No pueden hacer nada. No pueden tocarlo, no pueden tocarlo. Si viola a alguna persona, no le pueden hacer nada. Si maltrata o tortura a alguien, como es la costumbre de los soldados norteamericanos fuera de su país, tampoco le pueden hacer absolutamente nada. O sea, eso tienen absoluta inmunidad. La inmunidad de la Convención de Viena para representantes diplomáticos. Todos, hasta el último empleado de una contratista que es el Ministerio de Defensa en el Ecuador. Así de grave es la cosa. Y ya sabemos, además, ya ha pasado. En la base de Manta hubo muchas denuncias de gente que fue mancillada, gente que fue violada, que fue maltratada por estos señores. Y ahí estábamos en otras condiciones. Era una base nada más. Ellos podían estar en la base. Ese era su trabajo. Ahora pueden desplazarse libremente por todo el territorio. Nadie puede inspeccionarlos, lo que lleven en sus vehículos, lo que hagan, lo que tengan, lo que hagan, las construcciones que hagan, nada puede ser inspeccionado. ¿La Asamblea puede hacer algo respecto a esto que está pasando? Esperamos que lo hagan, aunque constitucionalmente es muy difícil, porque la Corte Constitucional tiene también mucha inmunidad en nuestro país. Yo en eso no quiero
avanzar más, porque realmente no soy un especialista en temas constitucionales. Eso le corresponderá a las personas que están en la asamblea, a los asambleístas, tratar el tema, pero yo creo que sí lo deben de tratar, porque se está omitiendo enviar esto a la asamblea cuando, según la propia constitución, establece el artículo 419 de la Constitución, establece que los tratados internacionales requieren aprobación de la Asamblea cuando se trate de materia territorial o límites. En este caso es territorial, porque estamos entregando soberanía de nuestro territorio al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Segundo, cuando se trate de alianzas políticas o militares, ellos se cuidaron, ya lo dije al principio, en el título ni siquiera ponen que se trata de un acuerdo, de un tratado militar, ¿no? Dicen que es un estatuto de las fuerzas, o sea, no dicen nada. Pero sí lo es. Evidentemente es básicamente un acuerdo militar. Y tercero, también lo deben enviar cuando se atribuyen competencias propias del ordenamiento jurídico interno a un organismo internacional. O sea, aquí le están las competencias que le corresponden al Estado ecuatoriano, particularmente al Sistema Nacional de Justicia, se le están encargando o están atribuyéndoselo al gobierno de los Estados Unidos. Un militar norteamericano atropella, mata, tortura a un ecuatoriano o a cualquier persona en nuestro territorio y no puede ser juzgado. Los gringos se lo llevarán a los Estados Unidos y por supuesto no le darán ningún tipo de sanción. Como ya lo sabemos, recordemos el famoso caso del asesinato colateral cuando un helicóptero norteamericano con personal del ejército norteamericano bombardeó, mató a muchísimos civiles en Bagdad, y esas personas, bueno, esto fue después denunciado por Julian Assange, y esas personas creo que fueron condecoradas en los Estados Unidos, nunca juzgadas, porque eso es lo que hacen, proteger los delitos que cometen fuera del territorio. El economista Ricardo Patiño nos acompaña en esta entrevista en la mañana. El economista Gustavo Jiménez le saluda. La canciller Hola. Gabriela Sommerfeld ha manifestado que este acuerdo con Estados Unidos es una cooperación o es un convenio, se llama de interdicción, que en lo jurídico un poco explica que es la no capacidad de pronto de un Estado de no poder cubrir un área. Por ejemplo, ella dice que son convenios solamente para la parte aérea y la parte marítima. Y efectivamente, si bien no dice si va a durar 1 año, 2 años o es de largo, lo que sí no queda claro es si se da este convenio bajo esta pretensión jurídica, significa que efectivamente Ecuador no tiene la capacidad de poder cubrir ni en el aire ni en el mar sus territorios. Mira, eso es falso. A ver, pongamos las cosas claras. Este convenio este acuerdo se firma entre el Lasso y el gobierno de los Estados Unidos, bueno, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, pero es Lasso, por supuesto, porque el Lasso además lo manda a la Corte Constitucional. Se firma porque supuestamente, no supuestamente, realmente, la delincuencia, las bandas narcotraficantes, delincuenciales, se le fueron de las manos tanto al gobierno de Moreno como al de Lasso. Ellos incluso fueron cómplices, o sea, evidentemente, está clarísimo la acción de Cherres con el supercuñado, con el gobierno, el ministro de Agricultura nombrado, todo esto, evidentemente ellos eran cómplices de este delito nacional que se cometió en el país y de la entrega de las cárceles. El problema que en el Ecuador hemos vivido no tiene que ver con la falta de control aéreo o marítimo o terrestre, tiene que ver con la acción de los gobiernos. Es el gobierno de Moreno y de Lasso el responsable de la debacle de seguridad del país. No es la falta de control aéreo. Bueno, y si se trata de control aéreo, es también responsabilidad de Lasso haberse llevado de manera irresponsable el radar que teníamos en la frontera norte, que lo instalamos en el gobierno de Rafael Correa. No instalamos solo uno, instalamos 4 radares y teníamos el control completo del espacio aéreo ecuatoriano. Se llevaron el radar de la frontera norte y lo explotaron en Montecristi. Recordemos ese episodio. Todavía no hay ningún preso, ningún responsable de nada. Lo explotaron porque lo que querían era justamente dejar libre ese espacio aéreo
para el narcotráfico. Entonces, no vengan a puentear ahora de que no tenemos control. Si no tenemos control es porque explotaron el radar. Pero, ¿cuáles son los problemas principales de seguridad, querido amigo? Son otros. El problema de seguridad principal es que Moreno cambió el procedimiento que se usaba en las cárceles de tener a los de máxima peligrosidad, a los detenidos de máxima peligrosidad en ciertas celdas o pabellones o cárceles, otros en otro lugar. Y los distribuyeron por bandas. Recién nos acabamos de enterar. No sabíamos, no entendíamos por qué tanta masacre en las cárceles. Y ha sido que estaban entregadas esta banda tal pabellón, esta banda tal pabellón. O sea, organicen ustedes el crimen en el exterior. Y en el interior, díganse o repártanse el territorio. Esos son responsables. Responsabilidad. ¿Qué van a hacer los marines norteamericanos para encontrar a los responsables de la muerte de Cherres? Que lo callaron para que no siga hablando lo que tenía que hablar. ¿Qué van a hacer los marines norteamericanos para mejorar la UAFE? La UAFE que acaba de decir el ministro de Finanzas, que la dejaron desmantelado, en donde trabajó la señora fiscal 1020. ¿Qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos para encontrar? Además, ya vino el FBI, no sé, vino en agosto del año pasado, todavía no encuentran a los responsables del crimen de Villavicencio. O sea, es puro cuento. La idea es ocupar el territorio del Ecuador a través de este acuerdo y el pretexto es la inseguridad. Y ya las Fuerzas Armadas y la policía está demostrándolo en los últimos días que puede combatir la inseguridad y puede poner orden en el país. No necesitamos que venga tropas norteamericanas para nuestro territorio. Ok, entonces, ¿cuál es el beneficio de los Estados Unidos de intervenir el Ecuador? Porque nadie da gratis nada. Y acá están enviando armamento, están equipamientos, vino un superavión días atrás a entregar equipamiento para la policía y las Fuerzas Armadas, ya están los militares aquí norteamericanos. ¿Cuál es el beneficio de los Estados Unidos en un gobierno de transición que va a durar un año? A ver, primero no te olvides que el acuerdo no tiene fecha de terminación, ¿ya? Y además, el gobierno que intente echar atrás el acuerdo, tendrá que hacerlo con un año de anticipación. O sea, puede decirlo ahorita, pero estará un año más el ejército norteamericano allá. El principal beneficio de Estados Unidos es geoestratégico. O sea, el Ecuador, y no olvidemos las Islas Galápagos, que fueron ocupadas en la Segunda Guerra Mundial, tanto las Islas Galápagos como Salinas, para los Estados Unidos es un punto estratégico, geográfico, importantísimo en su disputa internacional. Bronca con Rusia, su bronca con los Estados Unidos y bronca con el mundo, perdón, su bronca con China y con todo el mundo, porque ellos están en guerra con todo el mundo. Para ellos es muy importante tener bases militares en todo. Y habían tenido en el Ecuador, ahora en el gobierno de Rafael Correa la echamos, y ahora ya pues no solamente tienen la base militar, no van a tener una base militar en Manta, sino que van a convertir al Ecuador en una base militar para ellos. Ese es el problema. El beneficio de ellos es el control geoestratégico. Eso es fundamental para ellos. No olvidemos que según oficialmente Estados Unidos tiene 700 bases militares en el mundo y según estudios un poco más de 1000. Pero América Latina y particularmente esta región, esta salida, digamos, territorial del Ecuador hacia el Pacífico, le es muy importante. Eso es. Lo otro es cuento, de verdad. Economista, en el subconsciente colectivo se ha enraizado esta interrogante o esta acusación, mejor, ese es el término adecuado, de que por haber quitado la base de Manta en el gobierno de Rafael Correa es parte de todo el problema que está viviendo el Ecuador hoy en día. La pregunta es, ¿por qué fue en realidad la decisión de pedirle a los Estados Unidos retirarse del Ecuador? Bueno, por una cuestión elemental de soberanía, ¿no? El Ecuador tiene el derecho a gobernarse a sí mismo y no necesita tener ejército extranjero en nuestro país. Nosotros ya no estábamos en guerra con Perú, no hemos estado en guerra con Colombia, no tenemos problemas territoriales con otros países, no tenemos por qué pedir a los Estados Unidos que vaya a
a darnos apoyo, digamos. ¿De qué tipo? No hay ninguna razón para eso. El Ecuador tenía el derecho de manejar su seguridad por sí mismo. Y si en algún rato, si hubiera una situación de inseguridad, podría haber pedido la colaboración de algún país. Pero muchos países del mundo no tienen bases militares y no es necesario tener bases militares. ¿Cuál fue la razón que se argumentó? Que había que evitar el narcotráfico y que eso nos podía dar seguridad. Pero veamos en términos de seguridad ciudadana el tema. En seguridad ciudadana, ellos, bueno, en 1998, ellos llegaron a 99. En 98 había 13.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. 13.5. En el 2008, cuando ellos se fueron, ya había 18. O sea, cuando en los 10 años que ellos estuvieron, el número de homicidios por año aumentó de 1.600 a 2.600. Cuando nosotros llegamos al gobierno, llevamos ese nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes apenas a 5.8. O sea, de 18 que estaba cuando la base militar salió del país, la llevamos a 5.8. O sea, la redujimos de manera sustancial. Y ahora, entre Moreno y Lasso, la han subido a 43. Estamos hablando de miles de muertos que no tienen nada que ver, miles de muertos que han aumentado en el gobierno de Moreno y de Lasso, y en el caso de la base de Manta, que aumentaron cuando estuvo la base de Manta en el Ecuador. O sea, ningún tipo de beneficio significó la base de Manta en el Ecuador. Eso tiene que estar claro para la ciudadanía. Economista, Aumentaron los asesinatos y los homicidios anuales en el país en esos 10 años. Correcto. Economista, esta entrevista estaba pautada hasta las 9. Queremos consultarle, ¿nos puede obsequiar unos 5 minutitos más? ¿Tenemos un par de preguntas más? Sí. Está bien. Economista, gracias. A ver, antes de darle paso al director. Si la Constitución prohíbe que poner una base de Manta, ¿por qué entonces la Corte Constitucional le da visto bueno a Daniel Noboa para que haga el convenio directamente y no pase por la Asamblea Nacional? ¿Ahí no se está cometiendo un error constitucional? Por supuesto. O sea, se violan dos artículos. El que dije hace un momento, el 419, que hace referencia a los casos. Son dos cosas, ¿no? Uno es que no se pueden establecer bases militares o instalaciones extranjeras con propósitos militares. Y ese acuerdo claramente habla de instalaciones extranjeras con propósitos militares porque permite al Ministerio de Defensa contratar construcciones para que estén sus fuerzas militares, y eso es instalaciones extranjeras con propósitos militares. Por tanto, el artículo 5 de la Constitución está violado ahí. Y, en segundo lugar, el artículo 419 que establece la obligación de que estos acuerdos, estos tratados que firmen los gobiernos, deban ser analizados y resueltos, a final de cuentas, por la Asamblea Nacional. Por tanto, hay una violación clarísima a esos dos preceptos constitucionales. No tener bases militares ni instalaciones extranjeras con propósitos militares, primero, y segundo, no enviar este tratado, este acuerdo, a la Asamblea Nacional como lo establece el 419. Es muy grave lo que está pasando en el país ahorita ya en estas condiciones. Economista, ¿usted no cree que este acuerdo que ha firmado nuestro país con los Estados Unidos, este acuerdo de apoyo militar marítimo, va mucho más allá de apoyo militar? ¿Puede ser también por el tema político? Jaime, pero por favor no digas acuerdo militar marítimo. No, en ninguna parte dice que es un acuerdo militar marítimo. Pero así dice el documento que sale de la Corte. No. En ningún lugar dice eso. Ni el documento, la Corte Constitucional no dice eso. Tal vez si la ministra ha dicho ligereza y una gravísima mentira. Leamos el acuerdo. Yo he leído detenidamente el acuerdo, incluso el informe de justificación jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Contemplan opiniones de las Fuerzas Armadas que a propósito de algunas ni siquiera son tenidas en cuenta, pero no es un acuerdo marítimo de ninguna naturaleza. Es un permiso para la ocupación militar del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos en nuestro país. Así de grave es. Solamente hay que leerlo. Yo les pido, por favor, pónganlo ustedes que tienen
tanta audiencia. Pónganlo en sus redes, el acuerdo completo. Ustedes lo van a ver y esto no tiene nada que ver. Pero va mucho más allá, economista, va mucho más allá de un apoyo, ¿no? Este es por supuesto. un trabajo político que van a hacer tal vez. Por supuesto. Sí, lo que es evidente es que ellos pretenden que aparezca, si es que logran reducir los niveles de inseguridad y delincuencia, que ojalá se logre, por supuesto. Todos queremos que reduzca el nivel de delincuencia y de inseguridad que tiene nuestro país en este momento. Todos estamos alarmados de lo que está pasando. Pero la policía y las Fuerzas Armadas está demostrando que lo puede hacer. Parece que hay voluntad del gobierno en buena hora y felicitamos que así sea. Tal vez hay algunos excesos, pero se está controlando. La cárcel de Machala, la cárcel de Guayaquil, está siendo controlada, evidentemente. Era mentira que necesitaban una ley especial. No necesitaban nada. Ahí están haciéndolo, con las mismas leyes correístas, como ellos dicen. Están haciendo bien las cosas, están controlando a las mafias. Se ha reducido en estas últimas semanas el nivel de delincuencia. Ojalá lo puedan conseguir y lo puedan sostener. De tal manera que el problema no es eso, insisto. Los problemas que ha tenido el Ecuador de inseguridad tienen que ver fundamentalmente con las decisiones que los gobiernos han tomado y con la complicidad de las bandas infiltradas en el gobierno. Ese es el problema. Y eso no lo va a arreglar la llegada de los militares norteamericanos. Lo que los Estados Unidos quiere es tener una presencia militar en el Ecuador y seguramente también tener una mayor implicación política en el Ecuador, porque eso es lo que ellos pretenden, tener un control del territorio y particularmente de la zona latinoamericana y sudamericana. ¿Usted cree que tal vez todo lo que vive el Ecuador fue un plan que empezó en el gobierno de Moreno, como escuchábamos el otro día al doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia, que allí se planificó y que cuando él estuvo los primeros meses en ese gobierno y vio esta situación, prefirió retirarse de todo lo que se venía en el país? Que todo fue planificado, entregarle un pabellón a un jefe de banda. Acá en la penitenciaría del Litoral son 12 pabellones de la penitenciaría. Cada pabellón tenía una banda y ellos eran los dueños. Ahí se negociaba de todo y se le entregó prácticamente las llaves a los jefes de las bandas, de las cárceles. Sí, evidentemente que ha habido un nivel de, yo no sé si planificación, pero por lo menos una clara complicidad del gobierno de Moreno. Y yo creo que en el caso de Lasso ya no complicidad, sino una actuación delincuencial de las personas más cercanas al más alto nivel presidencial en los temas que tienen que ver con narcotráfico. Lo de Cherres es clarísimo, lo del grupo que está vinculado con ellos es clarísimo. Ellos han estado involucrados en esto. Y eso no lo arregla la presencia de militares. Eso lo arregla una adecuada disposición, eso lo arregla un actuar respecto al bienestar social, respecto a la preocupación por la ciudadanía, que un gobierno haga. Eso no lo arregla la presencia de militares extranjeros. Lo que sí, no sería extraño que todas estas, especialmente las últimas actos de violencia tan sanguinaria que hemos visto en las últimas semanas, pudieran estar vinculados con el hecho de que ya estaba por tratarse en la Corte Constitucional este tema y querían generar un ambiente de terror para que la gente diga cualquier cosa que sea, que venga cualquier gobierno extranjero a librarnos del mal. Yo sí creo que ahí puede haber sobre esto, pero habrá que investigarlo con un poco más de detalle. Economista, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Gracias a ustedes. Buen día a su audiencia. Ecuador, saludos. Gracias al economista Ricardo Patiño, ex canciller de la República, conversando con los especialistas de Ecuador en Directo.